Voy a narrar para todos ustedes los datos históricos de esta Santa Iglesia Catedral con ocasión de estos 70 años de su consagración que hoy se cumplen en este día 17 de agosto de la diócesis de Papantla, México. Quiero iniciar mencionando que la fecha más aceptada del comienzo de una iglesia en Teciutlán es el 15 de marzo de 1552, ya que en esta fecha de la fundación de Teciuyotepetzin-tlán es cuando se levantó una ermita consagrada a San Miguel Arcángel como patrono del nuevo pueblo que acababa de fundarse. En el lugar donde se levantaba el acta del nuevo pueblo, hoy es nuestra catedral. Y es el 15 de agosto de 1555, cuando la comunidad que tenía como santo patrón a San Miguel Arcángel, conociendo la devoción que se le tenía a la Virgen de la Asunción, optaron por tenerla como imagen patronal en esta gloriosa advocación. En 1555 es invadido el pueblo por unas 300 familias indígenas venidas de Tlaxcala, que con los caciques don Juan Gómez y don Arturo Rojas, que llamaron a estas tierras Santa María de la Asunción. Desde entonces, Mezcalcuautla, Chignautla, Acateno y Xutetelco quedaron sujetos en lo civil y en lo eclesiástico a Teciutlán. Sería hasta el año de 1567, cuando entró en vigor una nueva cédula real de España para todos los pueblos de la Nueva España ya fundados y por fundarse, que consistía en hacer su fundo legal, esto es, en la extensión de terreno señalado a los pueblos para su fundación y edificación. Y es el 16 de enero del año de 1710 cuando se hace la composición del fundo legal de Teciutlán de acuerdo a esa cédula real de España que había surgido en el año de 1567. Será hasta el año de 1710 cuando se haga su fundo legal de Teciutlán. Es donde se ratifica que la ermita de San Miguel ya no era el templo principal, pues en el acta que resguarda el honorable ayuntamiento de esta ciudad de los títulos de Teciutlán, se menciona que existe la evidencia de que se había construido ya un templo de una sola nave que tenía los cimientos de cal y canto, los costados de tablas y la techumbre de tejamanil, así como una torre aislada que se levantaba en el ángulo noroeste del atrio actual de esta catedral, haciendo contraesquina con el actual Palacio Municipal. Y fue a partir de esta iglesia donde se comienzan las medidas para el fundo legal, pues el fundo legal estipulaba que el templo principal se tomara como punto de referencia para medir los espacios de los edificios centrales y terrenos que ocuparía la población. La capilla del Sagrario se comenzó en el año de 1738 y se concluyó en el año de 1758, bendiciéndose de manera solemne el 22 de diciembre de 1758. Un día 12 de agosto de 1749 fue cuando se comenzaron a construir los arcos de la torre aislada que se levantaba en el ángulo noroeste del atrio, y hasta el año de 1792 se elaboraron los primeros planos de cómo sería la primera iglesia de este pueblo ya en forma. Será hasta el 4 de febrero de 1796 cuando el entonces párroco pide autorización al virrey para comenzar su construcción según consta en el acta. Y el 19 de marzo de 1819, en las festividades de San José, el segundo patrono de la parroquia en esos tiempos de lucha de independencia, y después de haberse terminado la misa solemne, se incendió el altar, lográndose salvar únicamente las imágenes de la Virgen de la Asunción y de San José, pero sobre todo el depósito del Santísimo Sacramento. Todo se quemó en pocas horas, solo quedó sin extinguirse la capilla del Sagrario y la capilla del Rosario, la que también hoy conocemos. Con la firma del Acta de Independencia y terminados los conflictos de índole políticos en el país, siendo el año de 1821, el párroco don Manuel Ignacio Vázquez, con la ayuda de los indígenas, inició la reestructuración del templo, tomando como ejemplo y muestra la iglesia de la Compañía de Jesús de la ciudad de Puebla.
Se tomaron las medidas exactas y así se trazaron los planos de la nueva construcción. La obra fue dirigida por el ingeniero José Manso, autor de varias obras grandiosas en el estado de Puebla. Inicialmente fue proyectada la iglesia de Teciutlán sin torres. La parroquia de la Asunción Gloriosa de la Virgen María, reconstruida ya en su totalidad, pero sin las torres, fue bendecida el día 14 de agosto de 1840, tardándose 19 años esta construcción, precisamente un día antes de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Es en 1832, por estar casi en ruinas, esa torre aislada que estaba en el atrio, que el jefe político, como se entendía en aquel tiempo, don Manuel Ignacio Vázquez, siendo el párroco, le mandó demoler y trasladó las campanas que tenía esa torre a las mesetas del entonces templo parroquial. De 1888 a 1896 se llevaron a cabo las reparaciones de la cúpula que se encontraba severamente agrietada. En 1899, el párroco don Florencio M. Álvarez promovió la terminación de los altares de madera que habían sido iniciados por el párroco anterior, de los cuales hoy solo nos quedan 2 altares laterales. El 5 de mayo de 1901 se derrumbó la parte central de la parroquia. Se cree que fue por las frecuentes vibraciones causadas por los carros cargados de metal que de la mina La Aurora pasaban por la calle lateral y trasera posterior a la catedral, hoy calles Allende y Juárez. Durante los 3 años posteriores, la iglesia se mantuvo en ruinas, por lo que los servicios religiosos se realizaban en la capilla del Santísimo Sacramento, el Sagrario, el Santuario del Carmen y en la casa particular de Avenida Juárez, número 82, hoy es la casa parroquial Juan Pablo II de Juárez 801. En 1903, debido a que el espacio fue insuficiente para cubrir las necesidades religiosas, el entonces párroco, don Julián Anaya, mandó construir el salón provisional de madera en la huerta del curato de la parroquia, lo que hoy es el centro comercial de La Perla. Y el 1 de agosto de 1904 fue nombrado párroco don Francisco Cabañas, que fue quien inició los trabajos de reconstrucción después de aquel derrumbe. A finales del año de 1908, la columna ya estaba en pie, las bóvedas reparadas, y la media naranja lucían el brillo de los azulejos en lo más alto del templo, como las vemos hasta el día de hoy. Terminada esta etapa, el padre Cabañas inició la construcción de las torres de su iglesia, construyendo la del lado norte en cantera labrada e iniciando la del lado sur, que el padre Cabañas no pudo ver concluida en su totalidad, pues murió un 7 de octubre de 1918. En 1919 llegaría el nuevo párroco, el señor cura don Alfonso Gutiérrez, que fue quien terminó la construcción de la torre sur y remozó el atrio del templo con piso de piedra y quedando cerrado con barandal bellamente luciente. Es el 24 de noviembre de 1922 cuando nace la diócesis de Papantla. Pero ¿cómo surge la necesidad de una diócesis para San Rafael, Guízar y Valencia? Una primera visita a estas tierras, que fue en el norte del estado de Veracruz, le bastó a don Rafael para darse cuenta de la imposibilidad de una atención pastoral debida. A principios de 1922 se le consulta sobre la oportunidad de una diócesis en Huejutla, pero él ya había meditado en otro proyecto. Me parece, contestó, una idea magnífica, y me atrevo a sugerir la creación de otro proyecto en Papantla. Ambos fueron aprobados, y así pues propuso y obtuvo de la Santa Sede la erección de la nueva diócesis de Papantla, desmembrada de la entonces vasta diócesis de Veracruz y de Tampico. Recibió notificación del ilustrísimo Monseñor don Tito Crespi, encargado de la Delegación Apostólica de México, en la cual le comunicaba:
Ha llegado a nuestro poder bajo el sello de plomo las letras apostólicas expedidas el 24 de noviembre de 1922 relativas a la erección de la nueva diócesis de Papantla. En las mismas letras se delegaba a Monseñor Tito para la ejecución de todo lo que en ella se prescribe y se le da la posibilidad de subdelegar y delega a Monseñor Guízar. Desde que se aprobó el proyecto de la nueva diócesis de Papantla, comenzó a formar con su vicario general los planos de esta, delineó sus linderos, escogió el candidato para obispo, a Monseñor Corona. Él lo consagró y fue a darle posesión de su obispado en Papantla. De este modo, comenzó la vida independiente, autónoma de la diócesis de Papantla en la zona norte del estado de Veracruz únicamente, siendo la segunda iglesia particular en el territorio veracruzano, justamente entre la promulgación de una de las constituciones más hostiles a la Iglesia Católica y el inicio de su conflicto con el Estado mexicano. El 24 de noviembre de 1922 nace la diócesis de Papantla. Pero, ¿por qué la sede y la catedral de Papantla a Teciutlán? La persecución religiosa que perpetuaba el señor presidente de la República, Plutarco Elías Calles, en todo el país durante los años de 1924 a 1928, era secundada por algunos gobernadores, llegando con toda su crudeza al estado de Veracruz. En 1925, con el gobernador Adalberto Tejeda, concretamente, quien se opuso rotundamente a que Monseñor Nicolás Corona volviera a Papantla. Por ello, durante esos años se dedicaba a visitar parroquias clandestinamente y de incógnito. Los enemigos de la Iglesia en México, en un proyecto de ley signado con el número 197, delimitaban el número de sacerdotes, uno para cada 100,000 habitantes católicos. Monseñor Nicolás Corona se refugió en Teciutlán, Puebla, ciudad situada al noreste del estado poblano, comunicada únicamente con los demás pueblos y parroquias de la diócesis por caminos de herradura y barcaza, o en coche, solo por la Ciudad de México, tomando el camino a Tuxpan y llegar por ahí a los pueblos del territorio norte de Veracruz. El 14 de julio de 1925, estando desterrado de su sede episcopal, el excelentísimo señor obispo don Nicolás Corona y Corona, la parroquia de la Asunción comienza la construcción del templo expiatorio de Texaxaca por sus fieles y apoyados por el entonces párroco don José Cabezas, para desagraviar el pecado cometido del 14 de noviembre de 1921 con el atentado de bomba en la insigne Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, siendo el primer templo que se construía dedicado a la Santísima Virgen de Guadalupe en toda la República Mexicana como templo expiatorio. A finales de los años 20, Monseñor Nicolás Corona va a la Ciudad Eterna, a Roma, para dar un informe a la Santa Sede sobre la situación sociopolítica y religiosa tan deplorable en que se encontraba la diócesis. Pidió a la Santa Sede las parroquias de Nuestra Señora de la Asunción de Teciutlán y Santiago Apóstol de Hueytamalco, así como de San José en Acateno, Puebla, de manera simultánea, que éstas pasaran los derechos de la sede a la sede episcopal que se había dado a la ciudad de Papantla, Veracruz, a su similar de Teciutlán, Puebla. Su Santidad el Papa Pío XI decretó que el territorio de las parroquias de Teciutlán, Hueytamalco y San José, con todos sus feligreses, fueran desmembradas de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles y perpetuamente agregadas a la diócesis de Papantla, quedando mudados por tal motivo los límites de ambas diócesis con todos los derechos, honores y prerrogativas de que gozan las sedes episcopales en América Meridional, y que la iglesia de Teciutlán, dedicada a la Asunción de la Santísima Virgen María, sea erigida en catedral. El 19 de junio de 1931, la parroquia de la Asunción fue elevada a catedral, con motivo del cambio de sede episcopal de la ciudad de Papantla a Teciutlán,
por petición del excelentísimo señor obispo don Nicolás Corona y Corona a la Santa Sede, y concediéndole esta, la ciudad de Teciutlán, como residencia y sede de su diócesis debido a los graves problemas que atravesaba el país por la persecución religiosa, siendo Veracruz uno de los estados más afectados. Del año 1933 al año 1937 hay tensión y persecución en el estado de Puebla. Las iglesias estaban abiertas, pero no había culto. Esto termina con la llegada al poder del general Manuel Ávila Camacho como secretario de Guerra y Marina, hoy Defensa Nacional, y de su hermano Maximino Ávila Camacho como gobernador del estado de Puebla, originarios de Teciutlán, lo cual favoreció las gestiones del señor cura don José Cabezas Martínez y de la señora Eufrosina Camacho de Ávila, madre de estos influyentes políticos, logrando en 1937 el respeto de la Iglesia, lo que influyó notablemente para el bien espiritual de la jerarquía y de los católicos en general en la región. Toleradas las relaciones clero y gobierno, se entregó el terreno adjunto a la catedral que había sido utilizado por los soldados como caballeriza. Hoy la plaza cívica, en ese entonces era el patio del curato de la parroquia. El 26 de julio de 1937, a las 3:47 de la mañana, existió un fuerte temblor de magnitud 7.7 en la escala de Richter, en la zona de Veracruz, Oaxaca, en el que la catedral quedó afectada con serias cuarteaduras. El señor obispo, don Nicolás Corona, da indicaciones al señor cura don José Cabezas Martínez de que se hicieran las reparaciones correspondientes. Fue en estas reparaciones de 1937 donde se construyó la hornacina, el fondo del muro para la imagen titular y patrona, Nuestra Señora de la Asunción, y fue en este año cuando se restauró esta imagen, aprovechando el material escultórico de la imagen antigua con sus dos ángeles, tal como ahora la vemos en la parte más alta del altar de nuestra catedral. Por último, se abrió el ventanal circular en la parte más alta del muro central del altar mayor con las siglas marianas. Desaparece el retablo y ciprés del altar mayor. Se decora bella y artísticamente los muros, las columnas y las bóvedas. Se cambian las ventanas por artísticos vitrales como hasta hoy los vemos. Se instala el manifestador del Santísimo Sacramento. Se pinta el maravilloso óleo de la Anunciación de María que se encuentra en la parte norte del altar mayor. El cromo original se encuentra en la Casa de las Religiosas del Verbo Encarnado, que es de 15 por 30 centímetros. El 15 de agosto de 1937, el padre José Cabezas Martínez integra el comité que hace posible la primera feria titular en esta ciudad de Teciutlán dedicada a la Santísima Virgen de la Asunción de María, la cual consistía en eventos de índole religioso y cultural, sobresaliendo una serie de conferencias expuestas por personalidades intelectuales de buenos católicos, en donde se dio a conocer, en resumen, la historia de la ciudad episcopal. Estas conferencias fueron: primera, Teciutlán, su pasado, su presente y su futuro, dada por el profesor Ángel Pérez. La segunda, la mujer teciuteca, su carácter, su dignidad y su prestigio, dada por la señora Rosa Molina de González. La tercera, el hombre teciuteco, el industrial, el comerciante, el obrero y el campesino, de autor anónimo. La cuarta, la juventud teciuteca, juventud masculina, juventud femenina, el secreto de su grandeza, brindada por Emilio A. Elías. La quinta, el niño teciuteco, educadores más notables de Teciutlán, influencia de la religión en los niños, dada por el doctor Luis Vázquez Lapuente. La sexta conferencia, ¿puede haber moralidad sin Dios? ¿Qué es la moralidad? Su desarrollo en la historia, sus sanciones religioso-sociales, la moralidad del porvenir, brindada por Luis Bello Hidalgo. La séptima, sobre la paz. ¿Qué es la paz? La paz sin Dios es la guerra, la paz de Cristo es la tranquilidad del orden.
brindada por el presbítero Luciano Hernández. Y octava conferencia, el hogar, origen del lugar, esposa, madre e hija, Dios reinando en los hogares, de autor anónimo. Todas las obras de restauración realizadas en el año de 1937 fueron terminadas al fin con el objetivo de que esta catedral fuera consagrada solemnemente un día 17 de agosto de 1939 por decreto oficial de la Santa Sede. La parroquia de la Asunción de la Virgen María de Teciutlán, Puebla, pasa a ser la catedral de la diócesis de Papantla, obteniendo con ello todos los derechos de la cátedra del obispo de la diócesis en funciones. Es en esta misma fecha donde tomará el nombre de Parroquia del Sagrario como hasta ahora la conocemos. Es en este año de 1940 cuando se realiza en esta parroquia la Gran Misión, que concluye el 10 de septiembre de 1940, obteniendo un gran número de fieles que recibieron sus sacramentos. La cruz que está en nuestro atrio de esta catedral es el recuerdo de esta gran misión de evangelización. En el año de 1941 se fundió la campana mayor a la que se le puso el nombre de Santa María de la Asunción. Su peso es de 4 toneladas y se consagró un 8 de agosto de 1941. El 14 de agosto de 1945 se decretó la confiscación de las oficinas de la catedral y de los amplios predios anexos del templo, a cuya demolición y ocupación procedió el ayuntamiento un día 7 de enero de 1946, siendo presidente de Teciutlán el ciudadano Humberto Vargas, quedando desde entonces la catedral únicamente con la pequeña sacristía, la antesacristía y el estrecho cuadrante que ahora tiene. En este mismo decreto de 1945 se aprobaba la profanación, destrucción y demolición de las columnas, así como la confiscación de los bellos barandales que bordeaban el atrio de la Santa Iglesia Catedral, que le daban la veracidad de un lugar sagrado. El 24 de noviembre de 1947, Monseñor Nicolás Corona y Corona organiza y dirige las solemnidades del 25 aniversario de la erección canónica de la diócesis y corona en esta catedral con facultad pontificia la imagen de la Santísima Virgen María bajo la advocación del Monte Carmelo, que se venera en el santuario de esta ciudad episcopal y celebra así también sus bodas de plata episcopales. Monseñor Nicolás Corona y Corona, primer obispo de Papantla, se ve afectado de su salud a partir del año de 1948. Se agravó a finales de 1949 y se durmió en los brazos del Señor el 7 de enero de 1950, siendo sus funerales en esta catedral, donde hasta la fecha descansan en paz sus restos en la capilla del Sagrario. El 22 de diciembre de 1950, su Santidad Pío XII nombra obispo de Papantla a Monseñor Luis Cabrera Cruz, tomando posesión canónica de su diócesis a finales de febrero de 1951. Un 15 de marzo de 1952 se inicia la fachada monumental y el pórtico de la catedral, así como el recubrimiento del frontispicio, para lo cual se labraron 4.388 piezas de piedra de cantera rosa traídas de la comunidad de Xaltipan. Esta obra fue impulsada por el segundo obispo de la diócesis, el excelentísimo señor obispo don Luis Cabrera y Cruz, con motivo de la celebración del 4º centenario de la fundación de la ciudad de Teciutlán desde el 15 de marzo de 1552. El 15 de marzo de 1952, Teciutlán cumpliría 400 años de su fundación. Monseñor Cabrera Cruz convocó a sacerdotes y fieles a celebrarlo con un congreso eucarístico en los días del 12 al 15 de marzo, en reconocimiento y acción de gracias al único superviviente de los fundadores, Cristo Jesús, en el sacramento de la Eucaristía. En dicho congreso estuvieron presentes el delegado apostólico y 8 obispos. El Papa Pío XII envió
un mensaje y su bendición a la diócesis con tal motivo, el cual fue leído en esta catedral. El 8 de septiembre de 1952 se coronó solemnemente con corona de oro en esta Santa Iglesia Catedral la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción por decreto episcopal de Monseñor Luis Cabrera y elige, constituye y declara como patrona principal del seminario diocesano. Con gran emoción se celebró el año mariano, del 8 de septiembre de 1953 al 8 de septiembre de 1954, en conmemoración del centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Con mucho entusiasmo se celebró en el seminario diocesano que es consagrado a ella y en esta catedral con festejos piadosos y religiosos. Concluyen los trabajos de la fachada monumental y el frontispicio de la catedral, como la conocemos hasta el día de hoy, el 30 de abril de 1954. Del 11 al 13 de febrero de 1958, envía un edicto a todas las parroquias de la diócesis el obispo Luis Cabrera y Cruz para que se realizara el primer Congreso Catequético Diocesano con la participación de expositores diocesanos en esta catedral, la cual se realizó con la presencia siempre de el señor obispo. El 31 de octubre de 1958, por las letras de la Sagrada Congregación Consistorial, Monseñor Cabrera es designado para ocupar la sede de la diócesis de San Luis Potosí, dejando su sede catedralicia. Será el 22 de abril de 1959, fecha conmemorativa y llena de recuerdos memorables para esta catedral, pues llega el excelentísimo señor obispo don Alfonso María Sánchez Tinoco, quien fue nombrado obispo el 6 de febrero de 1959, y es en esta catedral, en la ciudad de Teciutlán, Puebla, donde por la imposición de manos de sus hermanos obispos quedó constituido como el tercer obispo de esta diócesis de Papantla. El 16 de julio de 1960, el excelentísimo señor obispo, don Alfonso María Sánchez Tinoco, con breve pontificio de su santidad Juan XXIII, celebró la proclamación de la Santísima Virgen María en su dulce advocación del Monte Carmelo como patrona principal de la diócesis de Papantla. En este día también bendijo la primera piedra del nuevo edificio del Seminario Diocesano en Teciutlán, el que hoy conocemos. El 19 de octubre de 1970 murió repentinamente en un accidente de carretera a la ciudad de Jalapa el tercer obispo de Papantla. De gran impacto su muerte en la ciudad de Teciutlán, y es en la catedral donde se hace su velación y sepultura. Descanse en paz. Sus restos descansan en el sagrario de nuestra catedral hasta el día de hoy. El 30 de abril de 1971 es electo obispo de Papantla el excelentísimo señor don Sergio Obeso Rivera, y el día 28 de junio del mismo año llega a Teciutlán. Es al día siguiente, el 29 de junio, consagrado cuarto obispo de la diócesis de Papantla en esta Santa Iglesia Catedral. El 24 de noviembre de 1972, el señor obispo don Sergio Obeso Rivera celebró con su presbiterio y amado pueblo de la diócesis de Papantla los 50 años de vida diocesana, así como los 25 de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora del Carmen en esta Santa Iglesia Catedral. Celebración que se realizó con un programa previo muy completo de eventos religiosos, piadosos, culturales y sociales, concluyendo con una solemne celebración el día 24 de noviembre. El 18 de enero de 1974, la sede catedralicia queda vacante al ser nombrado arzobispo coadjutor de Jalapa el excelentísimo señor obispo don Sergio Obeso Rivera. Será nuevamente esta catedral testigo de un acontecimiento esencial en la vida de la diócesis. Sería la consagración episcopal el 19 de septiembre de 1974 del nuevo y quinto obispo diocesano, excelentísimo señor don Genaro Alamilla Arteaga. En el año de 1977 se intensificó la acción pastoral en esta parroquia con cursos intensivos de catequesis y círculos bíblicos.
estando el padre Arturo Jiménez como párroco y sus colaboradores los padres Hilario Hernández, Luis Lizardi y el padre Arturo Jiménez Gasca. El 16 de enero de 1981 toma posesión canónica de la diócesis Monseñor Lorenzo Cárdenas Aregullín y queda constituido en sexto obispo de la diócesis de Papantla en esta Santa Iglesia Catedral. Cuando se termina la colocación del mármol gris Santo Tomás en el piso de toda la catedral y adquiere el altar y ambón de mármol blanco que ahora conocemos. Acontecimiento muy sentido fue la muerte del señor cura don Arturo Jiménez el 17 de diciembre de 1990, cuyos restos descansan en el sagrario de esta catedral. Siendo párroco el padre Miguel Reyes Mendoza, en el año de 1993 se hace la refundición de la antigua campana que data de 1722 dedicada a Santa Bárbara. El 10 de noviembre de 1994, el Papa Juan Pablo II convocaba a la preparación para el gran jubileo del año 2000 con la Carta Apostólica Tertio Milenio Adveniente, proponiendo que las celebraciones en el año 1997 fuera dedicada a Jesucristo, 1998 al Espíritu Santo y 1999 un año dedicado al Padre. Estas celebraciones fueron de tal magnitud y relevancia en esta catedral como lo pedía el Santo Padre. El día 24 de noviembre de 1997 se realiza la celebración jubilar por los 75 años de la erección de nuestra diócesis en esta catedral, celebrando así las bodas de diamante. Este acontecimiento fue el más relevante en la década de los 90 en materia de pastoral y nos motivó y urgió a todos a trabajar por la evangelización diocesana. En él se manifestó la presencia de varios obispos y el presbiterio de la diócesis en su totalidad. El 5 de octubre de 1999 se viviría en esta catedral el acontecimiento más triste en esta ciudad de Teciutlán debido a los derrumbes y deslaves en donde hubo varias muertes de fieles de esta parroquia en sus barrios de Huehueimico, Francia y La Aurora. La parroquia misma sirvió como refugio y albergue para unos fieles. El obispo diocesano cumplió un suceso histórico. Introdujo a la Iglesia Catedral al nuevo milenio con la solemne clausura del jubileo del año 2000, cerrando la Puerta Santa como estaba estipulado que se hiciese en todas las catedrales. El obispo comenzó el rito con el signo de la cruz, una invocación trinitaria, el saludo litúrgico, una monición y una oración frente a la puerta. Exhortaba a nuestro obispo a ingresar al tercer milenio, abriendo las puertas de nuestro corazón a Cristo. El 7 de mayo de 2003, en este año vivimos llenos de gracia el jubileo por el 25 aniversario de la consagración episcopal de nuestro padre y pastor, don Lorenzo Cárdenas Aregullín, y los 81 años de la erección de nuestra diócesis. Se celebró en el marco del sexto encuentro diocesano. En el mes de octubre de 2004 se realiza la magna celebración eucarística con motivo del Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En esta parroquia se realiza la misa y una procesión por las calles de la ciudad. Hecho lamentable también que vivimos en esta parroquia la mañana del 22 de octubre del 2004. Se descubría la destrucción del portón del templo de Texachaca y el robo sacrílego de la venerada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y otros objetos. Noticia que causó tristeza a quienes amamos a la Virgen del Tepeyac. Y fue el 14 de noviembre del año 2004, cuando a partir de las 10 de la mañana, los sacerdotes de la parroquia del Sagrario, encabezados por el señor cura Miguel Reyes Mendoza y sus vicarios, comenzamos a subir por el camino antiguo y original que conduce al templo de Texachaca para desagraviar a la Santísima Virgen por el robo sacrílego de su venerada imagen.
A las 11 de la mañana organizamos con las familias presentes el Rosario del Perdón, en el que participaron papás, mamás, niños y adolescentes con un fervor mariano pocas veces visto. Así, llevamos la nueva imagen de la Virgen de Guadalupe que se sigue celebrando en este templo expiatorio. El 2 de abril de 2005 fue anunciada la muerte de su santidad Juan Pablo II en medio del rezo del Rosario. El público presente en la plaza de San Pedro prorrumpió en nutridos aplausos. Las luces de su habitación en el Vaticano se apagaron por un instante para comunicar de esta manera el momento de su fallecimiento. Al poco tiempo de darse a conocer el anuncio oficial de la muerte, las campanas de la Santa Iglesia Catedral empezaron a repicar en luto. Inmediatamente la comunidad teciuteca se congregó, participando de las celebraciones eucarísticas que en cada hora se realizaron en memoria del Sumo Pontífice. En los días posteriores en Catedral se continuó con distintas celebraciones en ocasión de este suceso relevante a nivel mundial. El 16 de enero de 2006 celebramos en esta catedral la Eucaristía de Acción de Gracias por los 25 años de presencia episcopal de nuestro señor obispo don Lorenzo Cárdenas. El 16 de noviembre de 2008 visita la reliquia del santo obispo San Rafael Guízar y Valencia esta parroquia del Sagrario, dignándose hacer la recepción y bienvenida nuestro señor obispo don Lorenzo Cárdenas con motivo del 86 aniversario de la diócesis y de la 11 asamblea diocesana que se realizó en la parroquia de Misantla. El 16 de enero de 2009 celebramos los 28 años de nuestro padre y pastor al frente de esta diócesis en una emotiva ceremonia que se realizó en esta catedral. El 3 de mayo de 2009 se realiza la Eucaristía Dominical a puerta cerrada en esta catedral, presidiendo el señor obispo don Lorenzo Cárdenas Aregullín, únicamente con la presencia del seminario y las religiosas de la ciudad de Teciutlán, con motivo de la enfermedad de la influenza humana llamada H1N1, transmitiendo la Santa Misa por los diferentes medios de comunicación local. Los párrocos, a quienes les damos las gracias por su tiempo, por su dedicación y su esfuerzo, y que han estado al frente de esta parroquia del Sagrario como catedral de 1939 a la fecha, son el padre José Cabezas Martínez, el padre Arturo Jiménez Méndez, el padre Miguel Reyes Mendoza y el padre Óscar Bonifacio Monroy Tejeda, actual párroco. A ellos, con admiración y respeto, nuestra gratitud por sus logros a favor de esta iglesia tan nuestra. El 17 de agosto de 2009 se conmemoran los 70 años de la consagración de la catedral con una celebración eucarística concelebrada por los sacerdotes de las parroquias de la ciudad de Teciutlán y una exposición histórica por un servidor vicario cooperador de esta iglesia. No me queda más que agregar que en los tiempos futuros se seguirá escribiendo esta historia por personas entusiastas y convencidas de que es Dios quien lleva la historia y la vida, y que nuestros edificios terrenales son la expresión de una herencia que refleja la grandeza que se ha vivido, se vive y se vivirá.